Durante esta hora y media vamos a poder recordar e identificar el término de innovación social, así como la importancia, innovación e innovación social, así como la importancia que tiene este último para las organizaciones del tercer sector, las organizaciones de la sociedad civil, y como alternativa para encontrar áreas de oportunidad en la operación de los modelos sociales ante la pandemia del COVID-19. Vamos a hacer esto muy breve. Podría yo dejarlo a un lado, pero no me gustaría, porque sí me gustaría que entre todos echáramos una vista sobre qué es innovación para después revisar el término de innovación social. Y innovación es abordado como término en una publicación en 1939, en una publicación llamada El ciclo de negocios, y es relacionado a la economía, donde dicho término es una secuencia integral entre aspectos económicos y los sociales. Destaco sociales. También se habla de innovación científica, por supuesto, e innovación empresarial. Algunos de los autores a los que yo me he dado a consultar y que me pareció interesante es la vista de Weber, que comprende la innovación como un resultado de la propia dinámica de interacción social. Otros autores sitúan el término como innovación como motor de evaluación social, cambio social o de desarrollo. Fíjense qué interesante, y desde Weber viene esto. Pero ahora sí vamos a ver la definición que podemos tener acceso todos nosotros, si es que lo buscamos, tenemos un ratito. Vamos a ver, la Real Academia Española sitúa como innovación al efecto de crear o modificar un producto y su introducción al mercado. ¿Qué dice Wikipedia con respecto a la innovación? Es el hecho de convertir una solución a un problema o una necesidad. Es tener ideas creativas. Es un cambio que introduce novedades con el fin de mejorar o modificar elementos para la implementación de otros completamente nuevos. No podemos hablar nosotros de innovación sin hablar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Este es muy importante para mí y lo quise poner porque en 1996, déjenme mover la pantalla para acá, en 1996, este organismo identifica a los principales actores innovadores a nosotros. Imagínense al tercer sector y al Estado, y nos llama a desarrollar estrategias para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Imagínense ustedes que este organismo crea también el Manual de Oslo, que es la guía que define los conceptos y clarifica las actividades como innovadoras. Quiere decir que este organismo verdaderamente aprueba lo que es una idea innovadora y la apoya, por supuesto. Esta diapositiva la hice con mucho cariño, con la intención de no hacer esto tan, se puede decir, tan aburrido y lleno de términos. En el mundo, en la historia del ser humano, han existido grandes ideas. Vamos a echar una vista de algunos de ellos. Solamente son algunas, imagínense, hay muchísimas más, pero estas fueron las que a mí me llamaron más la atención. Henry Ford, nacido en 1863, cuando era pequeño seguramente nunca se dio cuenta de lo innovador que podría ser su intervención, sobre todo en el ámbito de los automóviles. Una de sus frases es: innovación sin ejecución es alucinación. Henry Ford fue empresario fundador de la compañía Ford Motor Company, creador de las cadenas de producción utilizadas para la producción en masa. ¿Se recuerdan esas fábricas que tienen un grupo de 10 personas o tal vez 15 y todos están en línea y cada una de estas aporta un pequeño avance para ese producto final? Bueno, pues se lo debemos a Henry Ford. Asimismo, revolucionó el transporte y la industria en los Estados Unidos. Una de sus frases que me gusta dice: si le hubiera preguntado a la gente qué querían, habrían respondido caballos más rápidos. Henry Ford es catalogado como emprendedor
Y algo que quiero que revisemos juntos es que estos tres personajes están catalogados como emprendedores. Imagínense ustedes. Vamos a seguir con el genio del último siglo. Está considerado como el genio del último siglo y él es Steve Jobs. Él nació en 1955 y él hablaba acerca de la innovación, que es lo que distingue al líder del seguidor. Está considerado como un ate y empresario, cofundador y presidente ejecutivo de Apple, empresa fundada con ayuda de dos de sus amigos. Corría el año de 1976. La operación de la empresa empezó en el garage de uno de ellos tres. Imagínense que de empezar a ser operada en el garage, la empresa Apple fue considerada el año pasado, en el 2019, como la empresa más valiosa y mejor valuada, nada más y nada menos que con 200.000 millones de dólares. Es impresionante. Gracias a Steve Jobs, hoy conocemos el sistema Macintosh y el ratón para las computadoras. Asimismo, tuvimos nuestra primera lista de música almacenada, personalizada, almacenada en un pequeño dispositivo que seguramente muchos de ustedes lo conocen, llamado iPod. También es considerado, como les decía hace un momento, emprendedor. Vayamos con el último. La verdad es que es mi consentido, porque es emprendedor, pero es emprendedor social. Es emprendedor como los otros dos, como Henry Ford y Steve Jobs, pero él es emprendedor social. Y estoy hablando de Muhammad Yunus. Él es doctor en economía, el creador de los conceptos de microfinanzas y microcréditos al fundar su banco para los pobres, el Banco de los Pobres. El sueño inició al percatarse de la gran necesidad que tenían los grupos vulnerables en Bangladesh y en el hecho de obtener un crédito bancario, pero al no ser sujetos a crédito por no tener aval, se los negaban. Las personas vulnerables quedaban pues con una negativa al crédito bancario y sin emprendimiento. Sin embargo, Yunus, con sus propios medios, apoyó a cientos de mujeres mediante un préstamo para iniciar pequeños negocios. Él fue condecorado en 1996 con el Premio Nobel de la Paz por su esfuerzo para incentivar el desarrollo social y económico desde abajo, desde los más pobres. Y es considerado entonces como un emprendedor, pero este es un emprendedor social. Vamos a entrar de lleno al término innovación social. ¿Qué tiene de distinto al término únicamente innovación? Tiene mucho, porque según los libros y todos los documentos que hay, los artículos arbitrados, el concepto de innovación social se gesta a partir de las crisis mundiales, del incremento de las desigualdades en una sociedad o grupo, así como de la aparición de nuevas enfermedades o pandemias. ¿Les suena algo particular o conocido? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha trabajado en el concepto innovación social desde el 2004, o sea, desde hace 16 años. Podríamos decir que es un término relativamente nuevo. La CEPAL dice que innovación social es la forma de ejecución, herramientas o instrumentos, o una combinación de todos estos para mejorar las condiciones sociales de la población o de la vida en general. Para encontrar esta nueva forma es necesaria la participación activa de la comunidad. Esto me pareció muy interesante, por eso lo puse en negritas. La participación activa de la comunidad en la definición del problema y de las alternativas de solución, la ejecución y seguimiento. La CEPAL dice que la innovación social tendrá que ser relación costo-beneficio, tendrá que ser escalable y sostenible y, de preferencia, llevadas a programas o políticas públicas. Y hablando del tercer sector, ¿por qué no hablamos de todas o algunas? Porque hablar de todas nos llevaría, yo creo, que más de 2 horas. De las organizaciones
que han innovado. Quiero empezar con Educa. El propósito de la organización Educa es el volver agentes de cambio a los maestros y a los directivos. Proporciona herramientas teóricas y prácticas que permiten elevar la calidad educativa y el rendimiento académico en los planteles que son parte de su red. Actualmente son más de 90 escuelas, 93 para ser exacta. 93 escuelas las que conforman esta red. De su iniciativa a evaluar docentes nació el programa Red Conocer, basados en los estándares de competencia de conocer. Certificación con validez nacional y reconocida por la Secretaría de Educación Pública, misma que avala que un individuo cuente con el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que requieran para realizar una actividad en el ámbito laboral, social, gobierno o en el ámbito también educativo. Imagínense ustedes que Educa ha certificado a trabajadoras del hogar en el estándar de competencia prestación de servicios de aseo y alimentación del hogar. Asimismo, en la conformación del capital, asimismo en la formación del capital humano. O sea, hoy actualmente la gente que capacita a otros puede certificarse y puede tener un papel que avale esas habilidades. Esta iniciativa ha incrementado la contratación de personas con oficios, por ejemplo, albañiles, electricistas, hasta manicuristas han obtenido este certificado de habilidades y competencias. Obviamente, los empleadores prefieren tener a una persona certificada a la que no lo es. Esto ha hecho mucho bien a las personas con oficios. Imagínense, detengámonos un momento en este caso en particular de Educa. Ellos solamente daban herramientas a los maestros y directivos para mejorar la calidad educativa en los planteles. Y dado que ellos se dieron cuenta que podían certificar a sus profesores, abrieron esta oportunidad al público en general. Pasemos al siguiente ejemplo. Este es Un Kilo de Ayuda, organización conocida por muchos. Ellos dispersan paquetes nutricionales. No son despensas. Un Kilo de Ayuda dice que no reparte despensas, reparte paquetes nutricionales con varios artículos de la canasta básica. También hacen pruebas de hemoglobina para medir si tienen los niños anemia o no y asesoran a sus madres en cuestiones de nutrición como el platillo sabio, etc. La organización, desde hace más de 15 años, beneficia a miles de niños habitantes de las entidades más pobres de México. Un Kilo de Ayuda hace 5 años comenzó con la edificación de centros comunitarios en el Estado de México particularmente. En ellos consideraron la instalación de huertos para fomentar la ingesta de verduras entre los pobladores. Actualmente Un Kilo de Ayuda cuenta ya con 2 centros comunitarios más y cosechas que superan la media tonelada de betabel, rábano, espinaca, entre otras verduras. El excedente de estas verduras es puesto a la venta a precio justo entre los pobladores de la comunidad. El siguiente ejemplo de quienes han innovado en el tercer sector, y seguramente ustedes lo conocen, yo le guardo gran cariño porque conozco a su fundadora, una gran persona, Silvia Lozada Vadillo, es la Escuela para Entrenamiento de Perros Guías para Ciegos. En su momento fue considerada como la primera escuela en su tipo en América Latina. Ellos crían, educan y entrenan a perros guía para personas con discapacidad visual. Ellos como tal, y dada su operación, tenían necesidad de contar con un médico veterinario zootecnista. Y fue Silvia entonces quien tuvo la gran y estupenda idea, desde mi punto de vista, de abrir veterinaria en el interior de sus instalaciones. Entonces, imagínense que ya todos los vecinos y los donantes de esta organización sabían que podían contar con un veterinario de alta alcurnia o de alta calidad dentro de la organización y que si ellos iban a la institución
a hacer su consulta veterinaria, obviamente la organización podría entonces tener recursos económicos. El producto o servicio social es una forma de diferenciación que permite obtener recursos económicos para la operación o bien para crear fondos de emergencia. Imagínense, fondos de emergencia tan requeridos hoy, ¿no? Tan socorridos hoy en día. Los 3 ejemplos que hemos revisado, el de la Fundación Educa, el de 1 kilo de ayuda y el de la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía, tienen en común lo siguiente. Han incluido un programa a su modelo sin perder el foco. ¿Qué quiero decir? Dejado de cumplir con su objeto social, o por lo cual fue creada la organización. Al ofrecer sus productos o servicios, han impulsado la difusión y posicionamiento de su institución. Por ejemplo, de la Escuela para Entrenamientos de Perros Guía, me recuerdo perfecto que ellos hacían mucha propaganda de la consulta veterinaria y entonces la gente al exterior, los vecinos, la delegación ya los veía de otra forma, no nada más era la escuela para los invidentes visuales o los perritos, la escuela de los perritos, sino que era un punto donde podían también llevar a su mascota. El nuevo emprendimiento de proyecto social ha hecho posible la generación de alianzas con diversos actores sociales. Esto es debido a que, obviamente, tanto el proyecto de Educa como todos los que hemos visto, no lo han hecho solos, han creado alianzas estratégicas que han impulsado y llevado por buen camino esta innovación. Al llevar a cabo nuevas iniciativas, han identificado áreas de mejora en el modelo de intervención, lo que ha impulsado el trabajo por la excelencia en la intervención social. El reto es, ¿habrá llegado el momento de innovar en nuestras organizaciones sociales para enfrentar la nueva realidad? ¿Cómo podemos innovar dentro de nuestra organización? Dicen que los astronautas, cuando contemplan la Tierra desde el espacio, durante la primera semana miran solo su propio país. Durante la segunda semana se identifican con su continente y que a partir de la tercera semana sienten que pertenecen a un único planeta. Esto es interesante porque para innovar hay que estar fuera de la caja. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se recuerdan o han escuchado de ver un bosque completo en vez de un árbol? Cuando nosotros nos metemos al bosque, no vemos solamente un árbol, a lo mejor vemos 10, 5, 20 a nuestro alrededor, pero si lo miráramos desde arriba, desde un dron, por ejemplo, ¿qué veríamos? Veríamos un gran bosque lleno de oportunidades. Para innovar también se requiere crear equipos de trabajo multidisciplinarios. Nos hemos preguntado alguna vez, ¿qué profesión tienen nuestros integrantes del patronato? O nuestros mismos directores, el director de procuración de fondos o el director de comunicación, además de ser a lo mejor licenciados en trabajo social, economistas, diseñadores, ¿qué otra profesión tienen? ¿Qué otro hobby? ¿Podrían ellos aportar en nuestros nuevos proyectos? En nuestra institución llevamos a cabo actividades que fomenten el pensamiento creativo. Hacemos grupos focales al interior de nuestra organización. Hace poco escuchaba en la radio que un líder de mercadotecnia se dedicaba también a la búsqueda de personas a contratar con el propósito de que ellos vinieran a colaborar con la marca. ¿Con qué intención? Con la intención de que ellos pudieran dar nuevas ideas acerca del producto de esta marca en particular. No voy a decir la marca. Pero en realidad lo que esta persona hacía era reclutar a personas que fueran de la sociedad civil. Y entonces les preguntaba, ¿qué le pondrías a mi nuevo producto? ¿Qué cambio harías? ¿Qué mejoras le darías tú? Si tú fueras la competencia, ¿qué harías con este nuevo producto?
Y ese es el punto. ¿Fomentamos el pensamiento creativo en nuestras organizaciones? Para la innovación requerimos apertura y gran escucha. Todas las ideas son bienvenidas. Si ya identificamos que tenemos equipos de trabajo multidisciplinarios, entonces, ¿escuchamos las ideas de todos ellos? ¿Saben algo? A veces la misma solución está dentro de la organización. Pero el punto es que tenemos ceguera de taller. Estamos tan involucrados a veces en la operación diaria que no vemos las posibles soluciones. Tenemos que tener gran apertura y escucha. Todas las ideas son bienvenidas de todas las áreas de la organización. Escuchar a los colaboradores, a los beneficiados indirectos, a nuestros patronos, a los integrantes de nuestros comités. Y por qué no, hasta nuestra organización hermana, a los que tienen el mismo objeto social y que estamos trabajando por un mismo propósito. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por miedo? Hay que tener valentía para innovar. Requeriríamos animar al patronato. Será un buen momento ahora para animarlo a emprender un proyecto innovador. ¿Requeriríamos de inversión para llevarlo a cabo? ¿Qué tipo de inversión necesitaríamos? Recuerden, hay organismos que apoyan a nuestras iniciativas. Yo sé que son tiempos complicados con el COVID y sé también que muchas fuentes de procuración únicamente están también beneficiando ya es un poco tarde para que estén anunciando estos chicos, son muy trabajadores. Perdón por la interrupción. Tendríamos que animar a nuestro patronato. Recuerden, y sí quiero ser muy empeñosa en esto. Hay organismos internacionales que siguen ayudando a las organizaciones en nuevos proyectos. Creo que hoy más que nunca nosotros necesitamos revisar nuestro modelo e identificar las áreas de oportunidad y verificar si nosotros tenemos posibilidad de dar algo agregado a nuestros stakeholders. Necesitaremos también empatía. Empatía para verificar qué es lo que puede aportar nuestro proyecto a nuestra misión y visión. Me refiero a este proyecto de innovación tendría que sumarle a nuestra misión. Recuerden, siempre teniendo el foco presente, nuestros beneficiados. ¿Qué nuevo proyecto podría venir bien para ellos? ¿Cómo podríamos fortalecer sus habilidades? ¿Cómo podría este proyecto fortalecer al interior de la institución y a nuestros aliados? La integración. Trabajamos en equipo. El trabajar en equipo fomenta la creatividad. Nunca olvidaré que de pequeña escuchaba decir, lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre al otro, al referirse al juego e interacción entre yo y mis hermanos. Hay que estar a la escucha a todas las opiniones y a trabajar juntos para integrar estas ideas o sugerencias de grupos externos o de los mismos integrantes de nuestra organización al proyecto. Nuevamente se presenta tener la habilidad para escuchar y la apertura para adoptar las nuevas ideas. ¿Dónde encontramos estos foros para la innovación y sobre todo la innovación social? ¿Dónde los encontramos? Pues ahora mismo estamos en uno de ellos. Los webinars ahora tan echados de la mano, tan famosos ahora, los foros, las redes con organizaciones con el mismo tópico u objeto social, o el contacto con los aliados u organismos. Es importante mencionar que la innovación social no solo mejora el bienestar social, también puede hacer un cambio y regenerar a las organizaciones de la sociedad civil. Para mí, el innovar es muy importante y para ello, pues, tendríamos que hacer una reflexión
acerca de las siguientes preguntas. ¿Seguimos haciendo lo mismo de siempre? Nuestra realidad ha cambiado. Nosotros hemos cambiado con nuestra realidad y con el paso del tiempo. ¿Cómo valoramos las nuevas ideas? ¿Determinamos que todo es difícil de lograr y que nosotros como organizaciones debemos de dejar la innovación a un lado? ¿Qué están haciendo otras organizaciones y qué podríamos hacer nosotros? ¿Compartimos nuestro know-how con otras organizaciones con el objeto social parecido al nuestro? ¿O mejor nos callamos nuestras ideas y no las compartimos con nadie? ¿Cómo surgen y quiénes participan en la generación de nuevas ideas en nuestra organización? ¿Nuestro patronato o comité participa en la creación de nuevas ideas o invita a personalidades a ser parte de estas? ¿Contamos con un foro o red donde compartir nuestras nuevas ideas? ¿Tenemos contacto con otras organizaciones con el mismo ámbito? ¿Podríamos generar proyectos en alianza? ¿Se han preguntado eso? ¿Podríamos generar proyectos en alianza con organizaciones que tienen un objeto social parecido al nuestro? ¿Mi innovación o mi proyecto de innovación generaría valor agregado a los stakeholders? ¿Podríamos cambiar el término de donante por aliado al favorecer o al ofrecer valor agregado a cada uno de nuestros públicos de interés? En nuestra organización existe un comité de innovación, así como existe el de comunicación, el de finanzas, a lo mejor hasta el de eventos especiales. ¿Existe un comité de innovación? ¿Se volverán indispensables los comités de innovación en nuestras instituciones? Imagínense el siguiente escenario. Tenemos tres diferentes. Vamos a hablar de manera hipotética, aunque sé que existen organizaciones que tienen un objeto social parecido al que veremos a continuación. El primer escenario habla acerca de una organización que brinde educación a los trabajadores de la construcción o educación a los albañiles. ¿Qué pasaría? Entonces, imagínense, nos quedamos en que imaginaríamos tres escenarios, tres organizaciones distintas, tres con distinto objeto social. Yo sé que es probable que algunos de los que nos están acompañando ahora tengan conocimiento de alguna organización similar. Bueno, pues a lo mejor pues ahora sí que es casualidad. Muy bien. Imagínense una organización que brinda educación a los trabajadores de la construcción. O bien brinda educación a los albañiles. ¿Qué pasaría si esta organización pudiera ayudar a los empleados de la construcción en obtener trabajos con personas particulares, como lo es Patti, a quien estoy viendo, Susana, en nuestras casas? ¿Cuántos de nosotros no con esta contingencia y con esta pandemia del COVID tuvo problemas en su casa? Yo sí, voy a decir. Una gotera en el fregadero, para empezar. Un problema con la lámpara de la calle, que hubo necesidad de instalarla. Y les digo algo, nos costó mucho trabajo, pero mucho trabajo encontrar a alguien. Pero dense cuenta de algo. Más allá de que ellos dejaran de llevar educación porque las obras habían estado cerradas por el COVID, hubiera podido ser una muy buena agencia y apoyo para colocar a estos chicos que también necesitaban trabajos y que las obras estaban cerradas. ¿Ya se dieron cuenta? Y que obviamente a lo mejor esto es una avenida de doble sentido. Yo siempre lo he dicho. La filantropía es una avenida de doble sentido. No nada más es para acá, sino tiene que ser recíproca.
¿Qué entonces hubiéramos ganado nosotros siendo, vamos a ponernos en los zapatos de esta organización que brinda educación a los trabajadores? ¿Hubiéramos podido decir que en más hogares se hablaría de nuestra organización? ¿Podríamos dar la seguridad de que el chico es competente y de que es una persona confiable porque forma parte de mis beneficiados y que yo lo avalo como beneficiado porque lo conozco? Y podríamos haber dado respuesta a una necesidad muy importante en nuestras casas. Ahora bien, pasemos al segundo ejemplo. Brinda capacitación para personas con discapacidad intelectual. Tienen un taller muy interesante de cocina. Son los chicos que tienen discapacidad intelectual, pero que la organización está luchando, está trabajando todos los días porque los niños sean independientes y que a lo mejor tengan un oficio más adelante cuando sus padres ya no estén presentes. Ahora, pues todos los talleres se han quedado cerrados, bueno, por lo menos a un 50% de su capacidad, no van los chicos. Y yo les pregunto algo, ¿qué pasaría si la organización hiciera lo necesario para que los chicos pudieran realizar maquilas desde su casa? ¿Acaso no sería esta también una fuente de ingresos para sus padres? ¿Se están dando cuenta de la importancia que tenemos como organizaciones? Estoy logrando crear conciencia en todos ustedes de lo importantes que somos y no nada más operando nuestro modelo, sino yendo un poco más allá, tratando de ser adaptables con la nueva realidad. Y obviamente, para llevar a cabo tanto a lo mejor el hecho de conseguirle empleo a las personas de la construcción, como el tener a alguien, a una empresa que nos dé su maquila, pues obviamente vienen todos los temas antes vistos, crear alianzas, tener un proyecto innovador, que sea escalable, que podamos repetirlo. A lo mejor iniciamos en la Ciudad de México, pero igual tenemos organizaciones muy grandes, no lo sé, que tienen presencia en varias entidades, podríamos llevarlo a otras entidades. Eso es lo que yo quería compartirles. Y el último, tienen huertos de traspatio. Y si vendieran sus productos, su excedente en tiendas verdes, la verdad de las cosas es que últimamente todo lo verde y todo lo orgánico ha tomado una fuerza impresionante. El otro día me estaba yo dando cuenta que un kilo de huevo orgánico supera los 50 pesos, saliendo entre 70 y 80 pesos. Entonces, ¿ustedes se imaginan que pudiéramos todo excedente de las cosechas de los huertos venderlo en tiendas verdes y con un empaque muy, muy bonito? ¿Qué pasaría? La gente nos identificaría más allá de una organización como alguien que vende los productos, el excedente, que recauda fondos y que a lo mejor vende productos, o no a lo mejor, y que vendemos productos de muy buena calidad. ¿Hasta aquí tienen algún comentario o duda? ¿Podrían escribirla? ¿Me podrían ayudar con sus dudas? Sí, pregunta Marta Martínez, ¿cómo se pueden hacer grupos focales en las instituciones? ¿Cómo se pueden hacer grupos focales? Es muy sencillo y la verdad es que no es nada caro, o sea, de hecho no es caro. Imagínate tú que si reúnes a tu comité, que si reúnes a tus directivos y les pones como meta verificar o analizar la forma en cómo su modelo de intervención podría pasar a un proyecto de emprendedurismo o emprendimiento, que el término emprendedurismo no existe, emprendimiento. Y ponemos a 10 cabezas a trabajar. Los pones en un salón, les das hojas, les das
lápices, que a lo mejor empezar con la palabra innovar, porque es nuestro modelo de intervención, es algo innovador, podríamos llevarlo a ese nivel, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Qué tendríamos que hacer? Sin perder el foco de nuestros beneficiados, por supuesto. Y entonces, una hora, lluvia de ideas, acuérdense, hay que tener mucha apertura y gran donde escucha, todas las ideas aportan. Ninguna idea es mala. Probablemente podamos decir, estamos soñando, y no lo es, no lo es. Vean, a lo mejor sí nos va a costar trabajo, nos va a llevar tiempo, a lo mejor vamos a requerir de una pequeña inversión, pero si lo pensamos, Walt Disney decía, si lo crees, es posible. Yo la verdad es que me gusta mucho porque tiene todo el concepto de una idea que ellos mismos dijeron, está complicadísimo esto, o sea, esto no va a ser posible, hasta una necesidad de recursos económicos, hasta cómo se desarrolló. Quiero que lo vean y después me encantaría escuchar sus comentarios para que vean que sí, todo es posible, ¿eh? Todo es posible. 8.000 personas mueren cada día a causa de enfermedades olvidadas. Mueren por no tener acceso al diagnóstico ni al tratamiento adecuado. Millones de enfermos olvidados cuyas muertes pueden ser evitadas. En 2008 descubrimos que 6 de los 10 medicamentos más vendidos en las farmacias españolas son analgésicos para algún tipo de dolencia. Creamos un concepto, el dolor ajeno. ¿No sería genial que todos pudieran? Tenemos problemas con el audio nuevamente. Vamos a hacer algo. Les propongo que se les comparta la liga a las organizaciones que nos están haciendo favor de acompañar para que puedan tener el audio y mientras tanto lo comentamos. Esta es una iniciativa de Médicos Sin Fronteras, esta organización internacional que lleva servicio de salud en momentos de bélicos, en inundaciones, en fenómenos acontecimientos ecológicos, inundaciones, huracanes, etc. Y lo que ellos hicieron era darse cuenta que la mayoría de los medicamentos que se venden eran analgésicos y crearon el concepto de pastillas para el dolor ajeno. Estas pastillas la hicieron obviamente teniendo una alianza con laboratorios que les ayudó a hacer un blister con pastillas de menta y les pusieron pastillas para el dolor ajeno. Con la colocación de este producto en las farmacias y varias tiendas como supermercados, lo que hicieron fue recaudar fondos. Lo interesante es toda la complicación que hay para tener un producto como tal en el mercado, porque no podían ellos tener un producto que fuera como un analgésico o un medicamento cuando no lo era, además de que era muy, muy delicado el tema. La organización hizo tal conexión con las autoridades, con sus stakeholders, que llevaron a cabo el proyecto y les fue magnífico. ¿Por qué puse este video en la presentación? Porque a pesar de que se vea muy difícil, todo es posible, sin perder el foco de a quien vamos a beneficiar. Ese es el punto. Yo creo que estamos en buen tiempo de que las organizaciones, de que nosotros como instituciones revisemos, veamos desde afuera, desde el cohete, la operación de nuestra organización e identifiquemos qué podemos hacer con lo que ahora estamos haciendo para entonces crear un proyecto innovador que aperture los canales de recaudación o fortalezca los canales de recaudación y que obviamente beneficie a las personas por las cuales fuimos constituidos y a lo mejor hasta a nuestros beneficiarios indirectos, como en el ejemplo de la escuela de los niños con discapacidad intelectual. Reúnanse con sus comités.
Sé que no son tiempos fáciles, pero creo que ahora, más allá de tener el escenario tan negro, puede ser una gran oportunidad para nosotros como organización. Déjenme compartir otra vez pantalla. A ver, aquí vamos. Compartir pantalla. ¿Ahí estoy? Sí. Sí, ya se está listo. Quiero cerrar mi exposición con esta frase de Albert Einstein, que dice, en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Piensen en equipo, reúnanse con sus colegas, reúnanse. Para mí, yo creo que una gran área de oportunidad que tenemos las organizaciones de la sociedad civil es reunirnos con nuestras organizaciones hermanas, con las que trabajan en el mismo ámbito que nosotros. A veces nos da miedo compartir lo que estamos haciendo. ¿Por qué no trabajar juntos? Ahora, ¿quién pone qué? ¿Qué podríamos hacer en beneficio de tu población y de la mía? Trabajar de manera conjunta. Creo que eso pocas veces se ve. Tendríamos que comenzar nosotros a hacerlo y a fomentar que se haga. Es importante trabajar en equipo en estos tiempos. Pues, sin más, mi exposición ha terminado. Me gustaría muchísimo escuchar sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas, saber qué opinan acerca de lo que yo les estoy proponiendo junto con, obviamente, con el apoyo de la Junta de Asistencia Privada. Si alguien tiene alguna pregunta, se la puede poner en el chat, por favor. De la hermana Delia de Caritas. ¿Me podría explicar más a detalle cómo se puede conformar el comité? El comité de innovación. Es importantísimo, hermana Delia, que podamos revisar quién está conformando actualmente nuestro patronato, en qué ámbitos ellos se desenvuelven, o simplemente, ¿por qué no buscar a personas del ámbito público que estén ligadas a su objeto social? ¿Quién podría ser? Invitarlos. Y a lo mejor ese invitado invita a otra persona más. Es importante, de verdad, es importante hoy la participación de nuestros comités. Muy importante. Hay que hacerlo sentir que es necesario el cambio, es necesario innovar de nuestras organizaciones, para bien de la institución, de nuestras instituciones y obviamente de las personas a las cuales beneficiamos. Pero nosotros somos los que tenemos que sensibilizarlos, ¿saben? Si nosotros no llevamos esa idea, si no ponemos esa idea sobre la mesa, entonces, ¿quién tendría que hacerlo? Es correcto, Paulina. Es correcto. ¿Recuerdan que lo que dice la CEPAL? Me refiero a Paulina, Tania, gracias por tu participación. Creo que también una manera de empezar a innovar es conocer opiniones y sentimientos de nuestros beneficiados o beneficiarios completamente. Lo dice la CEPAL, lo reconoce la CEPAL y dice que es desde los beneficiados, desde la población, desde la comunidad, desde cuál es el problema, identificar la oportunidad, que participen en la operación, vincularlos y hacerlos partícipes siempre, siempre, siempre. Es muy importante. Muchas gracias. Gracias, Carlita, Daniela, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharme y gracias a ustedes por darme la oportunidad de esta ponencia que es muy importante. Y les digo algo, hoy estuve reflexionando todo el día y yo decía, ¿con qué me quedaría yo muy satisfecha? Yo me quedaría muy satisfecha si los 21 participantes que estamos ahora enchufados, bueno, 20 participantes, por lo menos nos quedáramos con esa inquietud de
¿qué podemos hacer nosotros? O sea, sí es posible, muchas organizaciones ya lo comenzaron a hacer, pero mi modelo, ¿cómo puede cambiar? ¿Qué podemos crear de manera conjunta? Los beneficiados, la organización, ¿cómo puedo hacer un cambio sustancial, un cambio bueno, que favorezca a lo mejor a tener un poco más de ingresos económicos, a no perder el foco con mi población objetivo? Si yo les dejo esa inquietud, yo me voy contenta el día de hoy a descansar, contenta de verdad. Dense cuenta, hay muchas organizaciones que ya lo están haciendo, muchas. ¿Qué nos hace falta a nosotros? La preocupación nos está dejando pensar. Salgan de la caja. Inviten a gente de fuera de la organización. A lo mejor a un donante que les ha aportado de manera importante en el último trimestre, a lo mejor, ¿qué ha sucedido con las personas que beneficiábamos y ya no están con nosotros? ¿Tienen contacto con esas personas? ¿Por qué no las contactan? ¿Por qué no hablan con los padres de familia si es que su modelo les permite? ¿Por qué no hacen a lo mejor una plática que sea muy nutrida en ideas? Que dijeran, sí, claro, yo me siento muy agradecida con la organización por tal y tal, pero ahora con el tiempo yo me doy cuenta que a lo mejor hubiéramos podido hacer esto o que la organización hubiera podido hacer aquello. Y recuerden tener una gran capacidad de escucha, gran capacidad. Se trata de construir juntos, de construir los beneficiados, los aliados con nosotros. Recuerden que todo proyecto innovador es con el apoyo de aliados. Y si nosotros no escuchamos, es poco probable que podamos impactar y llegar a esa innovación social que tanto requiere de nosotros como instituciones. Romper esquemas y no tener miedo a intentarlo. Por supuesto que sí. Vean, en los ejemplos que nosotros vimos o revisamos al último, que son los de... Imaginen 3 escenarios, ¿se acuerdan? El de la escuela, el de la escuela para las personas de la construcción, el de los artículos en tiendas verdes y el de la manufactura para las personas con discapacidad intelectual. ¿Tendrían ellos que invertir? ¿Se tendría que invertir mucho? A lo mejor si acaso la búsqueda, ¿no? La búsqueda de un aliado que nos diera la materia prima para la manufactura en casa de los chicos. O a lo mejor crear o desarrollar una app de mejoras y reparaciones en casa, ¿no? Y ponerla en nuestra página. Pero eso hasta hay voluntarios que lo hacen. Entonces, ¿qué nos hace falta? ¿Qué necesitamos? Y siempre recordar que hay organismos, hay organismos que siempre están dispuestos, organismos internacionales que siempre están dispuestos a impulsar a las organizaciones de la sociedad civil, y más un proyecto de emprendimiento, ¿no? No perdiendo el foco de nuestros beneficiados, ¿no? Todo lo contrario, imagínense esa escuela que capacita a los chicos. El hecho de que ya no pueda capacitarlos en sus instalaciones mediante taller de cocina, pues era un gran problema. Pero si la organización hace todo el interno para tener un aliado que tenga manufactura y esté dispuesto, ¿ustedes qué están observando en este ejemplo? Nosotros le estamos dando un plus a la empresa, porque la empresa está incluyendo dentro de su personal a personas con capacidades diferentes. ¿Se dan cuenta de la alianza? ¿Se dan cuenta de la venida en doble sentido? Que no nada más es el hecho de, por favor, dame tu materia o tu producción para que entonces nosotros te hagamos la mano de obra. No, es el hecho de que tú requieres mano de obra y actualmente a lo mejor la fábrica está cerrada o está trabajando con el 50% de la capacidad. Yo puedo ayudarte. Yo puedo ayudarte porque tengo una escuela donde capacito a chicos con debilidad mental y parte de mi misión y visión es hacerlos
independientes y capacitarlos en algo para que puedan valerse por sí mismos en el día de mañana. Y tú puedes ser un gran aliado para mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí creo, como Pau Trujillo, que hay que romper esquemas, que no hay que tener miedo, que hay que detenernos un poco para mirar el bosque y mirar el planeta. Podría ahondar sobre el ejemplo. Y ese es un ejemplazo, el del señor Mohammed Yunus. Es un ejemplo de estudio, es un caso de estudio ese señor, porque él era profesor, bueno, él es economista de profesión, ¿no? La verdad es que tiene hasta doctorado y todo lo demás, pero él es catedrático. Entonces se dio cuenta que en Bangladesh habían comunidades verdaderamente pobres y que había gente dentro de esas comunidades que se dedicaban al préstamo de dinero, pero los intereses eran altísimos, como un prestamista, ¿no? Entonces él se dio cuenta que era tanto el espíritu de esas mujeres por emprender, por llevar a cabo cosas nuevas, para salir adelante con sus familias, que decidió prestarle a una con sus propios recursos, fíjense. Sacó él imagínenselo, al señor que ahora ya tiene más de 80 años y que está vivo, gracias a Dios. Sacar de su cartera, ¿no? Sacar de su bolsa la cartera y darle $200 a una señora. Él con el tiempo se dio cuenta que se así hizo más y más y más y más conocido, que se hizo mucho más. El punto es que él se percató que la gente, aunque tenía la IVA cuando iba al banco a pedir, por cómo son las cosas, ¿no? Nosotros los vemos así, un préstamo al banco, no se los daban porque no eran sujetos a crédito, no tenían aval. O sea, si esta persona dejaba de pagar, ¿quién iba a responder por esa persona? Y en un inicio, antes de que se creara el banco, en 1986, si no mal recuerdo, en 1886 se creó el banco, pues ¿quién iba a ser de aval? Pues él iba de aval. O sea, él al principio inició haciendo el aval de muchos de ellos. Y luego dijo, no, bueno, a ver, vamos a dejarles de prestar yo de mi bolsa y vamos a siga negando el acceso al recurso económico por el tema del aval y vamos a crear el Banco de los Pobres. Quiero decirles que duró mucho tiempo prestándolo de su propio bolsillo, porque antes de crear el Banco para los Pobres, él ya hacía esto, pero fue entonces cuando él se dio cuenta que la gente respondía a ese pequeño incentivo que les daba. Las mujeres, sobre todo, el 96% de sus beneficiados del Banco para los Pobres son mujeres. Que las mujeres iban y compraban material y se ponían a hacer cosas y se ponían a vender y que comenzaban a hacer desarrollo en su comunidad de todas esas pequeñas iniciativas que tenían. Y yo la verdad es que les invito a que lean porque es un caso digno de mirar y de estudio, porque él lo que demuestra es que muchas veces solo se necesita un pequeño o mejorar su vida. Y entonces con todas estas pequeñas iniciativas, obviamente comenzó el desarrollo y el emprendimiento en Bangladesh. Y entonces él crea el término de los microcréditos que no existían, y el emprendimiento. Y solamente con poquito, porque ni prestaba, no crean que prestaba los grandes capitales, no podía. Él decide crear el banco cuando él se acaba sus ahorros y ya no tiene nada más que prestar de su bolsa. Entonces es cuando dice, ok, esto funciona y funciona bien y está impulsando el desarrollo económico en Bangladesh o en la comunidad particular de Bangladesh y vamos a crear el Banco de los Pobres. Dice Paulina Trujillo, San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marillac. Los fundadores de nuestra institución desde 1963 empezaron a darse cuenta de las realidades de pobreza y enfermedad
que había en las calles y comenzaron a trabajar directamente con la población y a organizarse para ir con las familias junto con las hijas de la caridad, por supuesto, sí, por supuesto. Es más, ya está la solicitud de Rosemary Rosales. Gracias, Rosemary, por interesarte en el maestro Yunus. Gracias, Delia. Ay, sí, gracias, hoy es mi santo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y qué más puedo aportar? ¿Qué más puedo aportar? Muchas gracias, Carla Rodríguez. Muchas gracias. Sí, sí, la verdad es que yo las quiero felicitar porque dense cuenta, jueves, 5:20 de la tarde, y ustedes están aquí capacitándose. Es impresionante, la verdad es que me quito el sombrero por su compromiso y les agradezco su tiempo. Esto de la hermana Delia ya lo vimos del comité. ¿Qué opina del trabajo en red? Para mí lo mejor. Para mí lo mejor. Hay un refrán por ahí que dice, tú puedes andar el camino solo, ¿eh? O sea, eso nadie lo niega. Una organización puede trabajar sola, pero si lo hacemos con ayuda y con el acompañamiento de otros, se vuelve mejor, se vuelve un camino más ligero, se vuelve el reconocimiento de nuevas metas, se vuelve un sueño más grande en beneficio de todos. Entonces, para mí, el trabajo en red es indispensable, no nada más en el tercer sector, en todo. O sea, de verdad es necesario comenzar a fomentar el trabajo en equipo. Es muy importante, muy importante. Gracias, Marta. Bueno, pues creo que si ya no hay otra cosa más, alguna otra inquietud. No, parece que todo quedó muy claro, todas las preguntas se contestaron. Y les vamos a dejar en el chat también la liga para poder contestar la encuesta, la evaluación de esta capacitación. Gracias, Ruth. Nos hacen favor. Recordarles a las personas que se registraron por medio del sistema que si aún no han enviado sus fichas de inscripción, por favor no las hagan llegar para que les mandemos su constancia. Y con esto estaríamos cerrando, si me permites, maestra Mónica. Con mucho gusto. Te Gracias a todos. Agradecemos de forma simbólica, te hacemos entrega del agradecimiento. Como siempre, muchas gracias por compartirnos todos tus conocimientos. El mejor regalo. Lo daremos por correo. Muchas gracias, el mejor regalo, Ruth. Muchas gracias a la Junta, a Sergio, a todas las organizaciones que se incorporaron, que se enchufaron la tarde de hoy. Me siento muy contenta de haber estado aquí. Siempre he dicho que si tú sabes hacer algo, tienes la obligación de compartirlo, para entonces que no nada más se quede el conocimiento en una sola persona, sino trascender compartiendo lo que uno sabe. Entonces, qué bueno que te motivó, Marta. Muchas gracias a todos, de verdad. Me dio mucho gusto pasar esta tarde de santo con ustedes. Creo que no hay mejor tiempo invertido. Muchas gracias, estoy muy, muy agradecida con la Junta. Gracias, Sergio, gracias, Ruth, gracias al gran equipo de capacitación de la Junta. Y yo sigo a sus órdenes. Creo que había una diapositiva por ahí en donde estaban mis datos y mi teléfono. Entonces, pues yo seguiré a sus órdenes. Si en algo podemos ayudar, yo estaré encantada, como siempre, de participar con las organizaciones y, por supuesto, con la Junta de Asistencia Privada. Muchas gracias, maestra Mónica. Lo estamos tomando en cuenta. Y muchas gracias a todas las personas que se conectaron.